unidad temática número 3 del seminario Epistemología aplicada a la producción científica. Esta unidad temática se denomina Enfoques epistemológicos en investigación del siglo XX y siglo XXI. Esta unidad está orientada a comprender las dimensiones filosófico-epistemológicas, ontológicas y metodológicas de los enfoques epistemológicos del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a comenzar denotando que la investigación es un proceso social en el cual diversos grupos humanos transforman de manera simultánea los conocimientos que tienen de la realidad y sus propios fines de actuar con respecto a la misma. De tal manera que ir al encuentro de lo cognoscible implica entonces para el investigador asumir una determinada postura epistemológica como norte orientador del discurrir investigativo. De tal manera que la selección o escogencia de esta postura o posicionamiento epistemológico van a orientar la concepción de conocimiento, sus vías de contrastación y legitimación, la naturaleza de la relación investigador-investigado, implicada en sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. En este sentido, y en función de la diversidad paradigmática en investigación, interesa destacar que los enfoques epistemológicos están sustentados en un sistema filosófico e ideológico que representa una determinada concepción del hombre, del mundo y de sus múltiples interacciones. En consecuencia, cada enfoque brinda respuestas diferentes a tales interrogantes en función de sus postulados ontológicos, nociológicos, filosóficos y criterios epistémicos particulares. En correspondencia con lo expuesto, se han perfilado 3 enfoques epistemológicos básicos: empírico-positivista, fenomenológico-interpretativo y crítico-dialéctico. El empírico-positivista, también llamado cuantitativo, está orientado hacia la medición, cuantificación, reducción y generalización de los resultados de la investigación, donde el investigador se posiciona como un ente externo al objeto de investigación. Esta postura es propia del contexto epocal denominado modernidad, donde predominó la fragmentación y atomización del conocimiento. El fenomenológico interpretativo, también denominado emergente, cualitativo o intersubjetivo, privilegia la interpretación de las vivencias y experiencias. Bajo este enfoque, el investigador se involucra, se sumerge en el fenómeno a investigar para dar cuenta de sus cualidades, en un ejercicio de imbricación epistémica. Bajo la óptica epistémica del enfoque crítico-dialéctico, interesa destacar que la realidad existe, pero nunca puede ser totalmente aprehendida, por cuanto la realidad concreta es construida socialmente. En este enfoque, el investigador debe interactuar con la realidad en un proceso dinámico y sinérgico donde confluyen factores políticos, educativos, sociales, económicos, culturales y personales, entendiendo la realidad como una totalidad orgánica en constante devenir. Ahora bien, en relación a los enfoques epistemológicos o paradigmas del siglo XXI, apreciamos que en los últimos años del siglo XX y lo que han transcurrido del siglo XXI han configurado un escenario fértil para visionar y consolidar nuevas maneras de pensar y abordar la realidad, sobre la base de rupturas y quiebres epistémicos respecto a las concepciones que hasta entonces se creían ciertas, confiables y verificables, específicamente aquellas relacionadas con los modos de hacer ciencia. En este devenir, que se define básicamente por una crítica, cuestionamiento radical a los fundamentos de la ciencia, nos referiremos a la complejidad, la transdisciplinariedad, la posmodernidad y la transcomplejidad. La complejidad como paradigma es una opción ideológica que, asumiendo las aportaciones de la ciencia a la complejidad, es orientadora de un modelo de pensamiento. Fue propuesta por Edgar Morin en 1990
para expresar un modelo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que a la vez es biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, material e histórico. La complejidad entonces alude al conocimiento como producción intelectual múltiple e implica una ruptura con la linealidad científica de la modernidad y se orienta en contraposición a la búsqueda de la multidimensionalidad del hecho social. Así, vemos que el pensamiento complejo se concibe como un pensamiento total, completo, multidimensional, pero se reconoce en un principio de incompletud y de incertidumbre como pensamiento que no es parcelado, dividido, escindido, reduccionista, pero incluye lo inacabado e incompleto del pensamiento. Vemos entonces que de acuerdo con estos planteamientos, la complejidad se puede enunciar como el misterio de lo uno y lo múltiple en el mismo instante del tiempo y contexto. Con respecto a la transdisciplinariedad, es concebida como un horizonte de apertura de las disciplinas, que busca la superación de las fronteras que las separan. Implica entonces el desdibujamiento de esas fronteras entre las disciplinas. Tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento más allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes y del intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes. La transdisciplinariedad hace énfasis en lo que está entre las disciplinas, lo que atraviesa las disciplinas y lo que está más allá de esta. En referencia a la posmodernidad como cosmovisión de pensamiento, entendida como una época posterior a la modernidad, como otro estado externo del presente, y por ello la diversidad de relatos, corrientes entremezcladas y diversas que buscan hacer del hombre más humano. La transcomplejidad, de acuerdo con Villegas 2020, tiene 5 características. Primero, implica un cambio de visión de la historia. También una crisis de los conceptos y los valores. Supone la irrupción de los mass media y todos los componentes tecnológicos, la extinción de los metarrelatos universales y también supone el desarrollo de la ciencia. Finalizo con una cita de Lanz 2004 para quien la posmodernidad traduce una transición cultural, una puerta de entrada hacia una nueva civilización que legitima un paradigma en construcción para pensar el presente. Con respecto a la transcomplejidad, podemos referir que es una nueva racionalidad científica de naturaleza dialógica, sistémica, reconfiguracional de la existencia humana. Designa una transepistemología que integra principios complementarios, que son complementarios y a la vez son antagónicos, porque es una posición de pensamiento absolutamente inclusiva. Es decir, no excluye ningún paradigma, sino que lo incorpora y lo integra bajo el principio de la complementariedad. Entonces, desde la transcomplejidad y en palabras de quien les habla, se propugna la adopción de un posicionamiento frente a la realidad de manera abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinergética que configura una matriz epistémica multidimensional. En síntesis, la transcomplejidad se configura como un transparadigma emergente que se deslastra de las visiones sesgadas, excluyentes y parceladas de los paradigmas tradicionales, recreando otras maneras de hacer ciencia desde el desdibujamiento de las fronteras disciplinares y desde la convergencia de saberes, así como desde la recursividad permanente entre la certeza y la incertidumbre, entre el orden y el desorden, y desde lo local y lo global. Ahora bien, todas estas disquisiciones acerca de la transcomplejidad en general
y también del enfoque integrador transcomplejo en particular, sobre el cual pueden profundizar tanto en la narrativa como en los enlaces sugeridos, condujeron a la emergencia de un nuevo término. Este nuevo término es la transepistemología, a los fines de situar los conceptos de transdisciplina y epistemología en un campo que permitiera, por una parte, pensar en vías emergentes de producción y legitimación del conocimiento coherentes con el trasfondo epistemológico de la transcomplejidad, y por la otra, trascender la visión aislada, reduccionista, de una sola dimensión paradigmática. También este término de transepistemología impulsa a visionar una prospectiva hacia la reintegración de los saberes dispersos en distintas disciplinas, con un énfasis no solamente en la acumulación, sino en la organización y contextualización cognitiva, por cuanto se asume que los procesos investigativos no son realizables sin la complementariedad de las concepciones filosóficas que rodean a la teoría del conocimiento en un intercambio transdisciplinario y sinérgico. Luego de pasearnos brevemente por esta unidad, recuerden profundizar en los enlaces sugeridos. Como evaluación sumativa, deben seleccionar un enfoque epistemológico o paradigma de investigación y elaborar un ensayo entre 5 y 7 cuartillas. En este ensayo deben exponer en forma crítica los argumentos para su selección y, consecuentemente, profundizar en las dimensiones filosóficas, epistemológicas y metodológicas para el abordaje investigativo. Recuerden que el ensayo es un ejercicio de reflexión, de argumentación, donde deben expresar su posicionamiento, es decir, sus puntos de vista. Además, posee una estructura con 3 partes diferenciadas: la introducción, con la descripción inicial del tema y del objetivo del ensayo; el desarrollo contentivo de la exposición reflexiva y argumentada, pueden sustentar con autores; y la tercera parte, que serían las conclusiones, donde se exponen las ideas conclusivas; y finalmente las referencias. Estaré atenta entonces